Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en su programa Estudiemos Juntos la La Biblia. Biblia. Así que vamos a empezar a leer la Biblia, a estudiarla y que usted esté allí también con sus conocidos, con sus amistades o con su familia, en su trabajo. Hay tantos momentos, ¿verdad?, que podemos estudiar la Biblia, así que vamos a empezarla ahora. Ya vamos en el video número 97, ya nomás faltan 3 para que sean 100. Cachichen. Y pues vamos en Levítico 11, vamos a estudiar animales limpios e inmundos. Vamos a ver que antes, ¿verdad?, Dios hizo una separación ahí para aprender a comer cuáles son los alimentos limpios y los inmundos. Y pues vimos en Levítico 10 el pecado de Nadab y Abiú. Esperamos que los hayan escuchado ustedes este video, ¿verdad? Y que si no ha visto los demás videos, pues también véalos, ¿verdad? Escúchelos mientras va manejando o mientras va a algún lado, ¿verdad? O está allí haciendo algún quehacer, o mucho mejor si usted se sienta juntamente con nosotros y se pone a estudiar la Biblia juntamente con nosotros. Así que vamos a estudiar la Biblia y que todos se gocen, ¿verdad? Yo tengo aquí en mi cuaderno siempre una carita con una Una carita, carita feliz. una carita feliz que se está gozando, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Así que así hay que gozarnos siempre con la palabra de Dios. Dice Dios que nos deleitemos con su palabra. Así que, bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo está, Virgilio? Bien, ¿para qué me quejo? Gloria a Dios, pues empecemos. Decía mi papá, si me quejo me corren, así que mejor no me quejo. Mejor no. Amén. Bueno, en el video anterior, pues como mencionó Gloria, vimos lo que sucedió con los hijos de Aarón, los hijos mayores, los 2 hijos mayores, los que estaban a cargo de cierto trabajo en el tabernáculo, y por acercarse temerariamente a ofrecer un fuego que nunca les fue ordenado, entonces perdieron la vida. Dijimos en esa ocasión pues que acercarse a Dios en el Antiguo Testamento era difícil, era algo crítico. El que se acercaba a Dios tenía que acercarse plenamente convencido de que estaba ceremonialmente limpio. Y como hemos dicho, la limpieza ceremonial era no nada más estar limpio, estar bañado, sino haberse abstenido por 3 días de estar con mujer. Y aparte, a la hora de acercarse a hacer algún oficio, hacer alguna ceremonia en el tabernáculo, los sacerdotes no debían haber tomado vino o algún licor. Entonces, en ese capítulo vimos que probablemente eso había ocurrido con los hijos de Aarón. No es un hecho, es simplemente una suposición por una pista que nos da aquí, que está diciendo Moisés a Aarón. Dios le dice, dile a Aarón que cuando se acerque al tabernáculo no debe tomar vino. Es una pista de lo que posiblemente pudo haber pasado con los hijos de Aarón. Y después de ellos pues quedaron los otros hijos menores de Aarón. ¿Cómo se llaman? Ay, se me escapó el nombre del... Eleazar e Itamar. Eleazar e Itamar, los hijos menores, quedaron junto con Aarón como sacerdotes. Y terminamos el capítulo y cuando Aarón no podía comer de las ofrendas que le llevaban,
no podía comer porque estaba resentido, ¿no?, por la pérdida de sus hijos. Entonces no tenía apetito. De hecho, probablemente la comida le causaba náuseas, se le revolvía el estómago y la comida se suponía que, no se suponía, sino que de hecho Dios había dicho que esa comida, esa porción que les tocaba a Aarón y a sus hijos, era una porción santa. Entonces dijo Aarón, no, no puedo comer una porción santa en esta condición en la que estoy. Sé que me va a causar náuseas y probablemente hasta me caiga mal en el estómago y la vomite, y prefirió quemarla. Y cuando Moisés le reclamó, Aarón le da la respuesta y Moisés entiende que estaba bien lo que hizo Aarón. Dentro del establecimiento del pueblo de Israel como nación, Dios les dio leyes. En la estancia que estuvieron en el monte Sinaí, en el tiempo que estuvieron allí, Dios les dio, por decirlo así, su constitución política. Entonces, la constitución política establecía a Dios como rey sobre Israel. Entonces, Él les da la constitución política, Él les da la ley, la carta magna, ¿no?, la ley suprema del pueblo de Israel. Y por nuestros maestros, pues hemos sabido, ¿no?, que son 613 leyes. Me imagino que están incluidos también los 10 mandamientos, porque esa es la ley moral básica que ellos tienen, y que se ha extendido esa ley moral básica en todos los pueblos de la tierra, porque Dios dijo que iba a escribir esa ley en el corazón de todos los seres humanos. Eso por allá en el Génesis, después del diluvio. Entonces, en prácticamente todos los países se sabe que el asesinato es malo. Entonces se penaliza el asesinato. Se sabe que deshonrar a los padres es malo. Entonces se protege a los padres, sobre todo a los padres ancianos, por si acaso alguno de los hijos los maltrata. Se establece que el adulterio es malo en casi todos los países. Claro, algunos países que se han corrompido demasiado ven el adulterio como cualquier cosa. Para ellos no es algo malo, para algunos pueblos, pero para la mayoría de los pueblos el adulterio es malo. Y todos lo saben, y se establece que el adulterio debe ser castigado. Hoy estamos llegando ya a un tiempo en que, como dice la Escritura, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, ya cada vez más las relaciones sexuales ilícitas son más comunes alrededor nuestro. Se ven por todos lados. La pornografía ha crecido enormemente, hasta las películas que comúnmente se ven hasta en la televisión, pues hay actos de esa clase. Entonces, dentro de la constitución política del pueblo de Israel, Dios estableció una serie de leyes que tenían que ver con una separación del pueblo como un pueblo escogido, como un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. Y unas de esas leyes tienen que ver con la alimentación, y es lo que vamos a ver en este capítulo. Dios les establece una serie de leyes acerca de animales limpios y animales impuros que se pueden comer o que no se deben comer. Y entre esas leyes, bueno, Dios establece cómo identificar a los animales que son limpios y cómo identificar a los que son inmundos.
Y esas son leyes que se siguieron en el pueblo de Israel solamente. En ningún otro pueblo se han seguido esas leyes. De hecho, en la actualidad aún los judíos se siguen, ¿cómo se dice?, restringiendo en esa clase de alimentos. No sé si, bueno, mi señora acostumbra a sacar muchos versículos, pero no sé si tenga ella ese versículo donde dice el Señor Jesús, cuando le dicen, ¿por qué tus discípulos no guardan la ley de los ancianos? Dice, porque comen con manos inmundas. Y el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes por qué quebrantan la ley por guardar su tradición? Y les dice específicamente en ese pasaje, cuando le dicen de la comida, de que los discípulos comían con manos inmundas, se les dice que no saben que no hay nada que entra por la boca que pueda contaminar al hombre, o sea, contaminarlo, o sea, en cuanto a contaminarlo espiritualmente. Porque los judíos creían que comer animales limpios y evitar los animales inmundos, eso los hacía a ellos más santos, más limpios delante de Dios, pues sí, más santos. Y eso era lo que creían ellos. Pero Jesús dice, no, dice, lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre espiritualmente. Dice, porque eso, lo que entra por la boca, pasa al vientre, dijo el Señor Jesús, y luego sale a la letrina. O sea, te lo comes, lo digieres, y lo que no sirvió, se desecha. Entonces, Él está diciendo, dice, sino que es lo que sale de la boca lo que contamina a los hombres. Porque de nuestra boca pues, salen insultos, salen blasfemias, salen herejías, salen mentiras, salen toda clase de cosas, dijo el Señor, y todas esas cosas vienen del corazón. Y todo el mundo sabía, pues era una, ¿cómo se dice? Un conocimiento que todos tenían en esa época del Señor Jesús, que el corazón era malo. El corazón es malo, es perverso, es engañoso. De hecho, pues la escritura también, un profeta está diciendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y le agregó, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, ¿quién conoce el corazón del ser humano? Nadie. Y luego en otra parte también dicen los profetas, dice que de nuestro corazón salen nuestros malos pensamientos. Entonces, eso era algo que conocían ellos muy bien porque eran estudiosos, estudiantes de la Biblia y leían las cosas que la Biblia dice acerca del corazón del ser humano. Entonces, el Señor Jesús, dice el evangelista, cuando dijo eso, el evangelista dice, esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. O sea, ningún otro pueblo tenía esas leyes de alimenticias. Así que los demás pueblos comían de todas estas cosas que para ellos eran prohibidas. Comían de los animales limpios y de los animales inmundos. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que todo lo que entra por nuestra boca lo estamos comiendo y pasa al vientre y luego sale a la letrina, entonces está diciendo que eso no contamina al hombre. Entonces, el evangelista concluyó, esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. Por eso después, cuando los apóstoles empezaron a hacer trabajo de
evangelización, se mezclaban con gentiles, convivían con gentiles y comían de lo que los gentiles les invitaban. Fuera lo que fuera, ellos lo comían. Sobre todo el apóstol Pablo y Pedro también estuvo dispuesto a hacerlo, pero Pedro tenía ciertas reservas todavía en su corazón y trataba de apartarse cuando recibió también la visita de algunos de los miembros de Jerusalén, judíos, o sea, miembros judíos, miembros de la iglesia, pero de origen judío. Entonces sí, Pablo le dice a Pedro, bueno, antes de que vinieran de allá de Jerusalén, tú te juntabas con los gentiles y comías con ellos. Dice, pero ahora que vienen estos de allá de Jerusalén, tú te apartas y los obligas a ellos, los induces a ellos a portarse también de manera hipócrita, como lo estás haciendo tú. Entonces, estas leyes que están aquí fueron dadas, recuérdenlo siempre, fueron dadas al pueblo de Israel. Nada más ellos las conocían. Ningún otro pueblo las conocía. Y cuando llegamos a conocerlas, nos dimos cuenta que no eran para nosotros, eran para el pueblo de Israel. Nosotros las conocimos al leer la Escritura, pero la leemos con el conocimiento adquirido del Nuevo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento no se ponen estas leyes, no se reserva estas leyes, o no se nos obliga a guardar estas leyes. Lo único que se nos pide es que tengamos fe en aquel que pagó nuestra deuda de pecados que había sobre nosotros y nos condenaba. Entonces, por la fe sois salvos, dijo el Señor Jesús, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y todavía dice, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. O sea que hasta la fe que tenemos fue un regalo de Dios para nosotros, los que hemos creído. Entonces, estas leyes de animales limpios e inmundos fueron para el pueblo de Israel, no para usted ni para mí. El hecho de que las estemos leyendo y estudiando es porque son parte de la Escritura, parte de la historia del pueblo escogido de Dios. A través de esa historia, siguiéndola esa historia, llegamos a el Señor Jesús, el Mesías, el Cristo. Y a través de toda esta historia que está aquí es que entendemos, bueno, sí, están aquí, pero no son para nosotros. Para nosotros es la gracia. En esa gracia vivimos, en esa gracia nos movemos, en esa gracia vivimos y morimos. Porque no hay otra ley para nosotros. Así que vamos a estudiar lo de los animales limpios e inmundos, pero habiendo hecho esta aclaración, que no era para nosotros. Fueron unas leyes dadas al pueblo de Israel para hacerlo un pueblo apartado para Dios. Dios les dijo, de estos animales no comerán, ¿ok? Porque los estaba limpiando Dios de toda su contaminación, hasta de contaminación física. Pero por todas las cosas que dijo Dios, el pueblo de Israel fue rebelde. A pesar de tener estas leyes de animales limpios e inmundos, no los hizo mejores que nosotros. En ninguna forma. Fueron rebeldes, abandonaron la fe en Dios, Dios los castigó, volvían a la fe, los rescataba Dios y se volvían a corromper y apartar de Dios vez tras vez, tras vez, tras vez.
En tiempos de David llegaron a ser lo máximo, David y Salomón. Llegaron a ser el centro de la actividad comercial, política y religiosa de esa zona del Medio Oriente. Pero ¿qué pasó después de esos dos reyes? Se corrompieron, se dividieron, se apartaron de Dios. El pueblo del norte, la casa de Israel, las 10 tribus del norte, se apartaron de Dios y no volvieron. Algunos regresaron a la fe, pero en general las 10 tribus no lo hicieron. Algunos de entre las 10 tribus sí volvieron a la fe, hasta se refugiaron con los judíos en el sur. Pero los demás, las 10 tribus en general, no lo hicieron, hasta que fueron llevadas cautivas al destierro. Y después hubo un reencuentro con ellos también cuando los judíos fueron llevados al exilio. Entonces, en nada los hizo mejores estas leyes a nosotros. Demostraron que el ser humano no puede guardar la ley de Dios, que si el ser humano quiere salvarse de alguna forma, tiene que ser solamente por gracia, por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. No hay ninguna otra manera. Leyes buenas, leyes justas, leyes saludables como estas, de nada les sirvieron. De hecho, la Escritura dice, el apóstol Pablo dice que la ley es buena y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, la ley, cuando dice la ley, se refiere al Antiguo Testamento. Y cuando dice el mandamiento, es el mandamiento que Dios les dio en el Antiguo Testamento. Es bueno. Claro que es bueno, nadie lo niega. Pero guardar la ley, nadie la puede guardar. Guardar los mandamientos de Dios, nadie puede, nadie pudo, solamente Jesucristo. Pedro lo reconoció, que no, ni sus padres ni ellos habían podido guardar la ley. Entonces, nosotros, siendo gentiles, pues menos aún que los judíos. Si ellos no pudieron en ningún momento, pues nosotros menos. Entonces, la ley no salva, la gracia sí salva. La ley era por obediencia, la gracia es por fe, solamente. Entonces, estamos enfatizando, ¿no?, estas cosas. En nada los hizo mejores a ellos, a nosotros. Somos iguales, estamos cortados con la misma tijera, somos descendientes de Adán y Eva. Y después del diluvio somos descendientes todos de Noé y sus hijos. Así que estamos cortados con la misma tijera. Si ellos fallaron, nosotros hubiéramos fallado también. De ellos los que se arrepintieron, bueno, fueron salvos. Los que tuvieron esa estrecha comunión con Dios fueron salvos. Así como nosotros de entre los gentiles, porque nos hemos sometido hemos aceptado la gracia redentora de nuestro Señor Jesús, por eso es que somos salvos. Entonces, solo vamos a ver esto porque es parte de la Escritura, es parte de la historia sagrada. Y sí, el pueblo es santo, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es la historia del pueblo que Dios escogió y de donde nació nuestro Señor Jesús. Entonces es importante conocer toda la historia porque de allí conocimos al único Dios verdadero y al Mesías que Él prometió de siglos y siglos. Entonces vamos a empezar la lectura de este capítulo y empecemos con una oración también. Padre bendito, de nuevo
pues queremos pedir tu dirección en esta lectura que vamos a tener. Que sea una lectura adecuada, Padre, al tema que está aquí en este capítulo 11 y que, pues que no tratemos de desviarnos de esta lectura, Padre. Es lo que hemos pedido siempre y seguimos pidiéndolo porque la mente del ser humano puede ser muy engañosa porque son pensamientos del corazón y esas cosas vienen a nuestra mente y salen por nuestra boca y no queremos ni engañarnos a nosotros mismos ni engañar a otros. Tú dirígenos, Padre, en esta lectura que vamos a tener, que este capítulo 11 de Animales Limpios e Inmundos, pues nos sirva, que entendamos que tú quisiste hacer de este pueblo de Israel un pueblo apartado para ti, pero ellos siempre se rebelaron contra ti, contra tu autoridad. Sin embargo, tú mantuviste tu misericordia, no por lo que el pueblo es, sino por lo que fueron sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Gracias a ellos el pueblo de Israel existe y ha habido siempre para ellos misericordia a pesar de tantas persecuciones. Pero estas cosas tú se las diste a ellos, a nosotros nos diste un mensaje mucho más sublime. No quiere decir que el Antiguo Testamento no sea sublime, Padre, pero este mensaje de la fe y de la salvación por gracia es tan importante que prácticamente reemplaza todas las ceremonias del Antiguo Testamento y solo a través de Jesucristo podemos tener un sacrificio perfecto, un sacrificio que nos hace limpios y que nos presenta delante de ti con esa limpieza que necesitamos para estar entrando confiadamente al trono de la gracia, a tu trono. Gracias pues por esta lectura, dirígenos Padre y que pues aprendamos también de esto, cómo es que debemos apartarnos, Padre, de las cosas inmundas, teniendo en cuenta pues que hay actos que hacemos, hay conductas que tenemos que son buenas, pero también hay conductas que son malas y esas son inmundas, tú las consideras malas y nosotros debemos considerarlas también malas y no caer en ellas ni practicarlas. Gracias pues, dirígenos Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en Levítico 11, animales limpios e inmundos. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Y tengo Levítico 11, 1 y 2, donde dice que Dios quiere que tengamos salud con lo que comemos, ¿verdad? Y les habla a Moisés y a Aarón para decirles cuáles no comerán y los no comerán los que son sucios. Y bueno, vemos en Hechos 10:15 que Pedro tuvo hambre y le vino una visión en la que vio descender un gran lienzo que traía cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, y una voz le dijo que matara y comiera, y Pedro contestó que no, porque no comía cosas inmundas. La voz le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahí es lo que Virgilio estaba diciendo también, ¿verdad? Que Dios ya limpió todos los alimentos y pues recordemos, ¿verdad? Que siempre debemos de estar orando. Cuando vayamos a comer, siempre pedirle a Dios que bendiga los alimentos, ¿verdad? Él nos dejó la oración para bendecir los alimentos. Siempre debemos darle gracias a Dios por los alimentos y pedirle que los limpie de
de toda contaminación, ¿verdad? Porque a veces nos lavamos las manos muy bien, pero en el aire hay tanta contaminación, así que sabemos que hay muchas bacterias, muchos virus en el aire, ¿verdad? Y pues aunque, aunque nos lavemos bien las manos y aunque preparemos bien la comida, ¿verdad? Muchas veces de todos modos la gente o muchas veces nos enfermamos también, ¿verdad? Así que siempre tenemos que decirle a Dios que bendiga los alimentos y darle gracias por los alimentos siempre. Y vemos también en Levíticos 11:3 donde dice que de los animales que tienen pezuña hendida y que rumia, dice los que rumian no comeréis, ¿verdad? Yo puse rumia. Los Sí. que rumian y tienen pezuña hendida, de esos comen. Ah, sí, entonces está bien. Los que rumian comeréis. Dice, estos animales rumian todo el tiempo. Vemos a las vacas, ¿verdad? Que siempre están mueve, come, ¿verdad? O sea, masticando bien lo que Es están un comiendo. chicle que traen. Y recordemos, ¿verdad? En Salmos 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así que seamos como esos animales que están todo el tiempo, ¿verdad? Masticando la comida, así nosotros también con la palabra de Dios, ¿verdad? Que la meditemos, que estemos siempre deleitándonos con esa comida espiritual que es su palabra, así que seamos como esos animales, ¿verdad? Que están rumiando, ¿se dice? Rumiando. Rumiando. Bueno, pues creo que hasta allí. Sí, esta es la primera condición que pone Dios acerca de qué animales de los terrestres se pueden comer o son considerados limpios y cuáles son inmundos. Entonces, la característica es que sean rumiantes y que tengan pezuña hendida. Entonces, si no tiene esas dos características específicas, entonces era un animal inmundo. Aquí menciona solamente los que están rumiando o tienen pezuña hendida. Entonces dice, si es una sola característica, no se debe comer. Hay muchos otros animales terrestres, como las lagartijas, no tienen pezuña, no son rumiantes. Es obvio que esas no se van a comer. Pues hay... los lobos son animales terrestres, los osos. Entonces la ley para ellos, para el pueblo de Israel, era que si no tenía pezuña hendida y no es rumiante, no se debe comer. Entonces, en algunos pueblos, cualquier cosa que sea de cacería del bosque, se lo comen. Se comen el oso, se comen no sé, los lobos, no sé qué tanto pues sean esas cosas comestibles para algunas gentes. Pero esa es la condición para los terrestres, esas dos condiciones específicas, que tengan pezuña hendida y que sean rumiantes, esos se pueden comer. De ahí ya sabemos nosotros, ¿no? Las ovejas, toda clase de ovejas domésticas y salvajes, las cabras, toda clase de cabras domésticas, salvajes, a las ovejas les dicen ovinos, las cabras caprinos, a las reses les dicen bovinos. Entonces, todas las clases de bovinos que hay se pueden comer. La vaca es la más conocida para nosotros, pero hay el búfalo de Norteamérica, el búfalo almizclero de allá del norte, el búfalo del África o el búfalo del Asia, que es solamente parece los cuernos son diferentes, pero esos se pueden comer. ¿El toro? El toro, pues es de las reses, ¿no? De las vacas.
Entonces, todos esos son bovinos. Los que se parecen a las reses, a las vacas, son bovinos. Y de ahí vienen los equinos, que son todas las clases de caballos, y los primos de los caballos, que son los burros, las cebras. Los primos. Y toda clase de equino, ese no se puede comer. Tiene pezuña, pero no es hendida. Es una sola pezuña en cada pata. Y además no es rumiante, o sea que no tienen las dos características. Entonces esa es la característica para los terrestres, que sean rumiantes y que tengan pezuña hendida. A continuación vamos a ver las características para las aves, pero vamos a terminar lo que dice aquí de los animales terrestres. El 6 dice: asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Dice: de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundos. Y luego dice en el 9: estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Primero las aguas y luego las aves. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Entonces esas son las dos características de los animales que hay en el mar. Si no las cumplen esas dos características, no se deben comer. Al menos era la ley para los israelitas. Claro, ahora que comemos, la gente acostumbra a comer de todo. A mí hay cosas que del mar no me gustan, pero muchas cosas del mar sí me gustan. Entonces los camarones, por ejemplo, no tienen aletas. Era ¿cómo se dice? La condición, una de las condiciones, que tuvieran aletas y que tuviera escamas. Entonces el camarón pues no tiene aletas, nomás una cola, y no tiene escamas, es como una caparazón que trae encima. El tiburón tiene aletas, pero no tiene escamas. Pero luego ahora consideremos, por ejemplo, las caguamas del mar, la tortuga de mar. Tienen aletas también, pero no tiene escamas, tiene una concha. Son bien Sin conchudos. embargo, son bien conchudas. Sin embargo, pues es un alimento que se ha utilizado o se ha comido por siglos en muchas partes. Entonces, para ellos, para el pueblo de Israel, esas eran las condiciones para los animales que viven en el mar, o en el río, en los ríos, en los lagos, en todo, en las aguas. Entonces, el pulpo, el calamar, pues no tienen ninguna de las dos, ni escamas ni aletas. Así que esas dos condiciones para los de las aguas. Al 11. No sé. Dice: os serán pues abominación de su carne, no comeréis. Bueno, os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie. Todo cuervo. Y con... A ver si tengo en el
Levítico 11, 13 al 19, tengo donde dice que lo... Oh, no, no tengo nada. Ok, sí. Ok, continuando, o sea, la lista de las aves que no se pueden comer en el 16, dice el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo. Si alguien sabe lo que es el somormujo, por favor, ¿Y el Milano cuál será? escriba ahí también. Azor, no sé. O sea, son muchas aves, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Después empieza a decir, ¿no? O sea, porque pues hay algunos insectos que sí se pueden comer. O sea, que yo no me atreva a comerlos no quiere decir que no se puedan comer. Pero hay insectos que se pueden comer y allí empieza a decir qué clase de insectos se pueden comer. Si nos acordamos, por ejemplo, de Juan el Bautista, dice que se mantuvo por mucho tiempo en lugares desiertos, hasta que empezó su ministerio, su predicación. Y dice que cuando empezó su predicación, él comía, dice, langostas y miel silvestre. Cuando dice langostas no se refiere a la langosta de mar, ¿verdad? Que es un crustáceo. Se refiere a las langostas de tierra, de esas que parecen un grillo gigante, de este tamaño, es la langosta. Y es la forma de un grillo, nomás de este pelo, como decía mi papá. ¿Cuál Y de todos? Estos. Y entonces era lo que hacía. O sea, se podían encontrar las langostas y cuando no eran una plaga, se podían encontrar. Cuando era una plaga, pues venían por millares o millones y devastaban el lugar por donde pasaban. Pero de vez en cuando se podía encontrar alguna o alguna variedad de langosta. Entonces, Juan, el Bautista, él acostumbraba a comer de eso, langostas y miel silvestre. La miel pues la encontraba no sé, en algunos troncos, en alguna parte, porque las abejas, o el cultivo de las abejas todavía no se hacía como hoy, que se tienen las colmenas y allí se echa una reina y ahí producen la miel las abejas. En aquel tiempo a veces había lugares donde las abejas hacían sus nidos, sus colmenas, y duraban años ahí sin que nadie recogiera esa miel. Entonces, en tiempos de David, cuando estaba todavía Saúl, él había puesto una maldición sobre el pueblo: maldito el que coma algo, dice, antes de que dé muerte a mis enemigos. Y la maldición era una maldición que Dios le mandara una maldición. Y la maldición era muerte. Entonces iban persiguiendo a los enemigos, pero iban cansados y hambrientos. ¿Por qué? Porque pues, tenían todo el día ya peleando. Y resulta que uno de los hijos de Saúl, que no escuchó lo que había dicho el padre, pasaron junto a un lugar donde la miel salía de entre la piedra y había formado un pequeño lago enfrente de ese lugar. Entonces él vio la miel y dijo: yo tengo hambre. Metió su vara en la miel, una vara que traía, la sacó y se la pasa. Justo cuando se la pasó así por la boca,
lo ve un soldado y pues ya no, le gritó, pero ya se la había comido. Entonces la miel estaba escurriendo de ese lugar, de ese como un hueco entre las piedras. Allí lo habían hecho su nido las abejas, su panal, sus panales. Y habían estado tanto tiempo allí que nadie la recogía la miel y corría hacia abajo y había formado un pequeño estanque de tanta miel que habían producido. Con justa razón se le dice la tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿por qué me vine para acá? Por las langostas con miel. Sí, que había miel silvestre, miel sin recoger. La encontraba la gente. Mm. Entonces Juan había encontrado y comía de eso, langostas y miel silvestre. Como todos los sobrinos cuando se juntaron y hicieron un juego a ver quién ganaba, a ver quién comía más chapulines doraditos. A lo mejor estaban buenos, doraditos, como qué, charales, ¿no? Como los charales. Cuando dice esto, ella se refiere a nuestros hijos y nuestros sobrinos. Sobrinas, bueno, casi la mayoría son mujeres que se juntaron y se propusieron probar de ese alimento. Los chapulines tostados. Y y bueno, pues ellos se animaron a hacer eso, ¿no? Yo no sé si me animaría. Dice en el 20, dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. O sea, cualquier insecto que vuela, dice aquí, pero que tenga 4 patas, o sea, 2 a cada lado. Entonces, esos son abominación. ¿El 21? Déjame ver si tengo aquí. Pues sí, lo que dijiste tú. En el Levítico 11, 20, 23, insectos alados no se comen, pero los alados que saltan se comen. Y vemos en Mateo 3, ¿No has 4. leído todavía? ¿O no vamos? ¿No has leído todavía okay, eso? sí. Entonces en el 21. Uh-huh. Dice, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos la langosta sobre su especie, el langostín según su especie, el argol, ¿qué será eso? Según su especie, y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Pues lo que iba a leer. Dice en Levítico 11, 20, 23, insectos alados no se comen, pero los alados que saltan se comen. Mateo 3, 4, lo que estaba diciendo Virgilio, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Así que eso es lo que él comía. Yo creo que se los ha de haber comido también así doraditos para que le supieran buenos. ¿Ya? Sí, ya. En el 26 continúa, de nuevo vuelve a lo de los animales con pezuña. Dice, todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre las garras. Aquí ya está introduciendo a los animales que tienen garras, como los felinos o los caninos. Bueno, tienen patas los caninos, pero con uñas.
No son, técnicamente no son garras, las de los gatos son garras. Entonces, y de todo animal que anda sobre cuatro patas, no, el 26, no. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Entonces ahí está mencionando ya específicamente a los animales que son inmundos, que aunque tienen pezuña, no tienen pezuña hendida. Son rumiantes, pero no tienen pezuña hendida. Y luego menciona a los que tienen garras y dice que cualquiera que lleve sus cuerpos muertos es inmundo por haberlos tocado a esos animales. Entonces, la ceremonia era lavarse después de haberlos tocado, lavarse, bañarse, y dice, aún así seguirá siendo inmundo hasta la noche. O sea, termina su inmundicia al anochecer. Entonces, ahí da nombres específicos. La comadreja, el ratón, la rana. La otra vez estábamos allá en el trabajo hablando acerca de las ranas. ¿Has comido ancas de rana?, me decían. No, les he visto, pero no se me ha antojado probarlas. Y como dijimos, o sea, son leyes para el pueblo de Israel. Hay en muchos lugares donde todo lo que se mueve se come. Hay lugares donde se comen las víboras. En México hay lugares donde se comen la víbora de cascabel. La cazan, la matan, la secan con sal y queda la carne seca de las víboras de cascabel. Dicen que sirve para el cáncer, creo. Pues sí, dicen. Yo no lo he podido comprobar. Gracias a Dios no he tenido cáncer. Gracias a Dios. Y entonces, como les digo, las costumbres de los pueblos que no son de Israel, que no son israelitas, es comer de todo. Entonces, eso no nos hace, iba a decir menos dignos, pero menos dignos de la salvación, pero en realidad nadie somos dignos de la salvación. Si la tenemos es solo por misericordia. Entonces, no nos hace menos que el pueblo de Israel el comer esas cosas. ¿Por qué? Porque por fe es que somos salvos y nada más. Por la gracia de nuestro Señor Jesús. Continuamos en el 31. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja será metido en agua. Será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere en agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno o hornillo se derribarán. Son inmundos, y por inmundos los tendréis.
lo que hemos dicho, o sea, era Dios estaba, bueno, Dios les dio el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios. Entonces Dios les prometió hacerse cargo de ellos, proveerles, mantenerlos sanos, ah, pelear sus batallas. Él prometió ser el rey de ellos y él estaba comprometiéndose a protegerlos como su pueblo. Entonces les estaba pidiendo que así como él es santo, también ellos fueran santos, se mantuvieran apartados para Dios. Por eso les pone estas leyes. Entonces, era una relación especial entre Dios y un pueblo específico de entre todos los pueblos de la tierra. Y a ellos les dio todas esas leyes, pero el resto de los pueblos del mundo no los conocimos, no conocimos esas leyes, porque no eran para nosotros. Porque Dios había preparado algo mejor para nosotros, pero no es exclusivamente para nosotros, sino para, para todos los que creen en el Señor Jesús después de su venida aquí a la tierra. Entonces, de los pueblos, del pueblo escogido, hay muchos que han creído en el Señor Jesús. Entonces, eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Que Dios había preparado algo mejor. Dice, se me viene así la cita, pero de pronto no la puedo completar. O sea, que Dios no los quiso perfeccionar a ellos aparte de nosotros, sino que preparó algo mejor para nosotros. O sea, no para los gentiles nada más, sino para nosotros. Cuando dice nosotros se refiere a los que hemos creído en el Señor Jesús, sean judíos o sean gentiles, o sean judíos o sean paganos. Entonces preparó algo mejor para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, independientemente de la nación a que pertenezcamos. Entonces, no los perfeccionó a ellos nada más, no los quiso perfeccionar a ellos nada más, sino que quiso preparar algo mejor para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, una vasija de barro que tuviera agua, por ejemplo, caía un ratón, ya se echó a perder el agua y la vasija. Había que quebrarse la vasija y tirarla donde están los tiestos de barro. Y el agua derramarse, tirarse, echársela a un árbol. Si esa agua, cuando cae ese ratón ahí adentro, salpica sobre otros, digamos, platos de barro o vasos de barro, o alguien no se dio cuenta de que estaba un ratón ahí adentro y andaba sirviendo agua, que ya el ratón estaba muerto, andaba sirviendo agua. Ok, de pronto se da cuenta y ya se echó a perder el agua, se echó a perder el cántaro o la vasija, se echaron a perder los vasos donde puso agua. ¿Por qué? Porque estaba contaminada por el ratón muerto ahí dentro. Entonces era difícil acercarse. Y no es que para nosotros no sea crítico acercarnos a Dios. O sea, si nos acercamos a Dios tenemos que creer que Él existe. Y por eso, por la santidad que Él tiene, nosotros debemos procurar también la santidad. La Escritura dice, y es clara, dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, tú crees en Dios, pero no tienes santidad, no vas a ver a Dios. Por más esfuerzos que hagas, tienes que buscar la santidad. Tienes que procurarla. Entonces, pero en aquel tiempo era crítica en otra forma. Tenías que acercarte con sacrificios,
habiéndote mantenido limpio de contaminaciones, y para los sacerdotes todavía era más crítico el acercamiento a Dios. No me quedé. El 36, tú leíste hasta el 35. Con todo, dice, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. O sea, está diciendo que cuando hay una fuente o una cisterna donde guardas agua, si cae algo allí, bueno, es sacar lo que haya caído ahí, o el agua que haya caído contaminada ahí adentro, no se va a contaminar todo la cisterna o la fuente. La fuente porque se supone que es una fuente de agua corriente. La cisterna se supone que es algo grande. Entonces, eso está diciendo aquí que no se va a contaminar y no lo pueden romper o desechar. ¿Por qué? Porque pues una fuente no se puede desechar, es una fuente que está donde está corriendo agua. Dice, mas lo que hubiera tocado en los cadáveres será inmundo. Alguna cosa de las que tenemos, de las que usamos, nuestra ropa, nuestros platos, nuestros vasos, que tocaron los cadáveres de esos animales inmundos, también esas cosas serán inmundas. La ropa pues no se quemaba, la ropa se lavaba, pero las vasijas de barro esas sí se quebraban. Continuamos en el 37. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia, la puedes usar si es para sembrar. ¿Por qué? Porque no te la vas a comer, está inmunda. Si te la comes, te estás contaminando. Pero si la vas a usar para sembrar, es buena. ¿Por qué? Porque se va a sembrar, se tira en el suelo, se riega, absorbe la humedad y se abre como una planta. La inmundicia del animal queda absorbida por la tierra y por la semilla y por el agua. Mas si se hubiera puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. O sea, si es una semilla que sobre la cual cayó agua o se derramó agua, el agua donde estaba el animal muerto, esa semilla se debe tener por inmunda. Cuando cae un animal muerto ahí en la semilla seca, bueno, si es para sembrar, se puede sembrar. Pero si cayó el agua con el cadáver, entonces la semilla la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. O sea, también con un animal limpio, una vaca, una chiva, una cabra, una oveja, una gallina, si muere, murió por alguna enfermedad, no está diciendo que por alguna otra cosa, pues. Si muere, entonces es animal inmundo. Cualquiera que lo toque para llevarlo a enterrar, entonces queda inmundo también, se tiene que lavar y queda inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Digamos, un animal muere por alguna causa, digamos, no sé, algún golpe y se murió. No lo mataron, no fue muerto. Se murió por algún golpe o peleó con otro animal y el otro animal lo mató. Entonces,
si alguna persona come de ese animal muerto, la carne de ese animal, o sea, no le va a pasar nada, no se va a envenenar, pero dice que va a quedar inmundo hasta la noche. Entonces, esa era la forma en que se acercaban a Dios en aquel tiempo. Esa era la forma que Dios había establecido para que fueran un pueblo santo para Él, un pueblo apartado para Él. Voy a leer otro y tú terminas. Dice en el 41, dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Reptil, bueno, todos conocemos, ¿no? Los reptiles, lagartijas, serpientes, cocodrilos, todos esos son reptiles. Todos esos eran inmundos. El pueblo de Israel no debía comerlos. Pero hay lugares donde se comen. Hay lugares que de eso viven, de cazar serpientes. Y las cazan y venden una parte y otra parte se la comen. Porque hay serpientes enormes. Entonces hay lugares donde se comen el cocodrilo. En África hay lugares donde se los comen. Entonces... Qué difícil ha de ser cortarlo, ¿no? Tan dura la piel. Nomás los matan y los ponen a cocer Para que se ablande. sobre el fuego. Oh. Entonces cuando ya tienen 2-3 horas o más sobre el fuego, entonces Lo corta. le agarran una pata, se viene con todo y carne. Oh. Ya que abrieron, ya que pudieron quitarle una parte, le jalan la piel y se desprende de la carne. Entonces, hay lugares donde acostumbran eso, comer. Y hasta eso que se ve muy rica la carne, blanca. Blanca. Uh-huh. Como de pollo entonces. Como si fuera de pollo. 42. Tengo en Levítico 11, 24 y hasta el 40. De los animales muertos que no se comen y cualquiera que los toque será inmundo. Y si el animal muerto cae sobre vasijas, agua, comida, etc., y los que se mueven sobre la tierra son inmundos. Y bueno, podemos comparar esto con lo que dice Proverbios 5:3, dice, porque los labios de la mujer adúltera, extraña, destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Entonces cuando el hombre se mete con una mujer adúltera o al revés, ¿verdad? Si la mujer se mete con un hombre adúltero, pues está siendo inmundo. Ya están quedando los dos inmundos, ¿verdad? Ya es algo que se le llama pecado. Y bueno, vemos en el 42. Uh-huh. Dice, todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. En el 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo.
Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Y tengo Levítico 11:41 al 45, de los animales que se arrastran no se comerán. Y Mateo 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es lo que Dios nos ha llamado a ser santos, ¿verdad? Y en Romanos 14:14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que recuerde que Dios hace limpio todos los alimentos y que tenemos que orar, ¿verdad? Para que Dios los limpie de toda impureza, toda contaminación, y siempre recordar, ¿verdad? Cuando vamos a comer, decirle a Dios que los limpie y darle gracias por la comida que Él nos da, ¿verdad? Así que, pues, qué bonito que podemos aprender todo esto de su palabra y que podemos seguir adelante, ¿verdad? Confiando en Dios de que Él siempre está ahí ayudándonos y limpiando lo que comemos. Y pues imagínense si hay personas que no tienen comida y pasa un animal pues ¿cómo se dice? Inmundo, pues si ora por ese alimento, pues Dios lo limpia, ¿verdad? Así que qué hermoso es nuestro Dios. ¿Ya? ¿Terminamos? Ya, se acabó. Nos vemos en el próximo video. Amén. Dijimos, vamos a terminarlo pronto y siempre se fue. Bueno, pero espero que se deleite, ¿verdad? Deleítese en la palabra de Dios. Dice Dios que nos deleitemos con su palabra. Así que, bueno, pues que tengan un día súper, archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto. Pronto.